¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde aquí de Tepic con una clase más de inteligencia emocional. Ay, disculpen usted disculpe, perdón, el look de cuarentena que les presento. Voy a tratar de ya rasurarme y también cortarme el cabello. Ese es el problema porque no hay estéticas. Pero aquí estamos con mucho gusto delante de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con la idea de la inteligencia emocional y de cómo esta afecta nuestras vidas y cómo podemos nosotros aprender a tener control sobre estas. Por supuesto, desde un punto de vista de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, y cómo podemos hacerlo por medio de la palabra, qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a nosotros, con respecto a lo que nos rodea. Y vamos a poder también entender el día de hoy qué tanto es mi obligación y qué tanto no lo es. Y esto es una manera de confrontar lo que es religión con lo que es relación con Dios. Es una manera de decir lo que es gracia y lo que fue ley. Es una manera de entender también lo que es por obligación y lo que hago por convicción. Y precisamente dicho lo que hasta hoy les he comentado, quiero hablarles sobre 1 Corintios 6:12, en donde nos dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Yo puedo tomar la decisión de lo que está frente a mis ojos. Una de las cosas que han sucedido con el pueblo de Dios y que es grave, tiene que ver más que todo con que hemos perdido la capacidad de decir no, de decidir. Y ustedes ven desde el principio cómo el ser humano tuvo el poder de decidir, porque cuando ustedes ven el Getsemaní, el monte de Getsemaní, perdón, discúlpeme, ya estoy confundido uno con otro, ¿no? Pero más bien el, eh, el paraíso, perdón. El Edén, ¿verdad? En el Edén, el paraíso, este lugar en donde se encontraban Adán y Eva, tenía una puerta de salida. ¿Cómo? ¿Una puerta de salida? Sí. La puerta de salida era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si bien ustedes pudieron haber creído, o por lo menos yo lo creí en algún momento y que Dios me perdone por ello, que Dios era perverso por haberles puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal frente a ellos, yo ahora entiendo, según yo me arreglé, estuvo peor. Ahora entiendo que en realidad no tiene que ver con perversidad de Dios o para probarlos. Tenía que ver con que Dios les estaba dando el poder de decidir. Que ellos podían decidir. Yo les aconsejo, yo les pido que no tomen ese árbol. Pero si lo toman, tienen que saber que esta es la consecuencia. Tienen una puerta de salida. Ustedes pueden decidir algo diferente a lo que hasta hoy han decidido. Y precisamente esta situación de la decisión y del deber, ¿qué tanto debo hacer y qué tanto quiero hacer? Decisión tiene que ver con lo que yo quiero hacer, con lo que estoy convencido de hacer. Y el deber tiene que ver con una obligación que no te pide decisiones, simplemente tienes que seguir una serie de reglas, una serie de comportamientos, como les decía hace un momento, como si estuvieras bajo la ley. Dicho esto, entonces me gustaría que entendiéramos que alguien me comentaba en estos días que lo que se está hablando pareciera contrario a la palabra de Dios. En realidad no lo creo así, porque la palabra de Dios es quien nos enseña todas las ciencias. La palabra de Dios es quien nos enseña lo que es bueno, lo que es malo, nos enseña a ser racionales. Y si bien no baso mi fe en la ciencia, no baso mi fe en la psicología, pero sí baso mi fe en Dios. Y creo que Dios puede usar instrumentos tales como la psicología, como la medicina, tales como cualquier otro de esos instrumentos para podernos ayudar en nuestras capacidades. Y bueno, en este caso no es la excepción. Vamos a seguir con esta cuestión de la psicología y cómo en realidad la palabra de Dios ya nos hablaba de esto antes de que siquiera nosotros lo entendiéramos. Como les decía hace un momento por medio de nuestro versículo de 1 Corintios 6:12, Dios nos da el poder para decidir, para tomar lo que está frente a nuestros ojos y decir, esto es lo que quiero, esto no lo quiero en mi vida, esta parte es importante para mí, esta parte mejor prefiero dejarla de lado. Yo me doy cuenta que esto me puede afectar y decido dejarlo de lado. No porque alguien te lo esté
imponiendo. Y precisamente lo que es Albert Ellis en los años 50, en 1950, por ahí, en esos años, él propone una nueva forma de hacer terapia, en la que antes de ello, el tipo de terapia que se hacía, lo que hacía era que pues soportaba la psique de la gente, los llevaba a entender lo que estaban pensando, pero no les llevaba a hacer un cambio en la conducta. Y si había un cambio en la conducta, llevaba años de terapia para poder hacer un mínimo cambio. Y si bien tenía buenos resultados, como toda ciencia, como todo lo que se hace por parte de los hombres, pues lleva un crecimiento, porque el conocimiento del hombre, por supuesto que es imperfecto, pero el conocimiento que es según Dios es perfecto. Por eso es por lo que estamos usando la palabra de Dios, no como para rellenar o hacerles creer a ustedes que sí es bíblico esto. No es porque mi regla de fe y conducta, y espero que también la de ustedes, sea la palabra de Dios, sea la Biblia. Y precisamente en Corintios, Primera de Corintios 4, desde el versículo 2 y después el número 3, nos habla sobre esta realidad hasta el número 4. El primero dice que se espera de los obreros que sean hallados fieles. La palabra fiel que usa ahí es pistos, y pistos es la misma palabra que usa para fe. Cuando tú entiendes esta etimología de esta palabra y lo ves desde un punto de vista filológico, lo que tú estás entendiendo es que se espera de los administradores, se espera de quienes buscan a Dios, de quienes quieren agradar a Dios y de quien Dios les ha puesto en sus manos sus secretos, su gracia, su fe y todo lo que la fe produce. Lo que se espera es que seas fiel a tus convicciones, que seas fiel a lo que Dios te ha dicho. Pero ¿cómo vas a ser fiel a lo que no conoces? La cuestión con el deber y con el ser, con el simplemente expresar lo que soy y con el deber hacer algo, tiene que ver con entender mi propósito y mi identidad. Y yo soy lo que soy por lo que Dios dice que yo soy. Y no soy lo que soy por lo que otros dicen que soy o por lo que mi mente pueda estarme diciendo que yo soy. A veces mi mente es muy irracional y puede oponerse a la verdad de Dios. Lo que yo pongo entonces en mí es la palabra de Dios. Y en Primera de Corintios nos dice, después de decirnos esto del versículo 2, nos dice en el versículo 3, que Él no tiene en nada el ser juzgado por los demás ni por tribunal humano. Es más, dice Él, ni aún yo mismo me juzgo. El apóstol Pablo está dando una verdad tremenda. Una de las grandes estorbos de nosotros como creyentes para avanzar en Dios es el creer que no puedo hacerlo o que debo hacerlo, pero que es difícil hacerlo. Y entonces el cristianismo se convierte en una carga. Y según nos dice en Hebreos capítulo 12, que nos deshagamos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y se trata entonces de quitar cargas, no de ponerlas. ¿Y cómo entonces nos dice este hombre Albert Ellis y lo que es esta parte de la terapia psicológica, en donde pues es este ramo de lo conductual, esta parte, psicólogos conductuales que nos enseñan a modificar la conducta? Nos dicen que los pensamientos irracionales nos enseñan a decir, tengo que actuar, tengo que funcionar bien, muy bien, tengo que ser perfecto. Y este tipo de pensamiento lo que causa es que nuestra mente empecemos a sentir ansiedad y culpa. Y por último, puedes estar experimentando depresión. ¿Por qué? Por esta carga que te impones a ti mismo que a veces no podemos sobrellevar. Esta carga que a veces es más fuerte que lo que siquiera podamos siquiera entender. Jesús lo dijo de esta manera. Los fariseos hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Y ponen cargas en las personas que ellos mismos no pueden sobrellevar. Se añade a la ley, no recuerdo exactamente cuántos mandamientos añadieron ellos, pero por lo menos son 3 veces más de los mandamientos que Dios ya les había dado. Muchos de ellos, por cierto, tienen que ver más
con cuestiones prácticas del lugar en donde ellos estaban. Ellos estaban en el desierto y ellos lo tomaron como un deber perpetuo. Hay cosas que la Biblia sí especifica que eran cosas perpetuas, que eran principios perpetuos. Ahora, yo les propongo algo. Si dejamos de ver la palabra de Dios y la Biblia como una obligación y la empezamos a ver como si fueran principios, en vez de ser un mandamiento, es un principio. Si yo entiendo que si yo rompo un principio, si yo rompo el principio de la gravedad y me aviento de un tercer piso, pues me voy a dar en la torre. Si yo rompo el principio de la siembra y la cosecha, lo que yo siembre lo voy a cosechar. No puedo romper ese principio, se va a llevar a cabo. O sea, si voy en contra de él porque no creo en él, no quiere decir que no sea cierto. Va a suceder porque va a suceder. Y me va a pasar eso que yo no quisiera que me pasara. Yo siembro maldad y voy a cosechar maldad en mi propia vida. Siembro juicio contra alguien y voy a ser juzgado o voy a seguir viviendo eso que juzgué. Y de esta manera entonces tengo que saber, o quiero saber, que no se trata de lo que me obliga, no se trata de tengo que. Se trata de que seamos libres y empecemos a creer o a sentir, a tener convicciones propias, a desarrollar un razonamiento. Y nos demos la oportunidad de no vivir por el deber, sino por el querer. Yo quiero hacerlo porque entiendo que esto que voy a hacer me va a traer beneficios, como decíamos con el versículo de 1 Corintios 6:12. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me voy a dejar dominar por ninguna cosa. Nada tiene por qué tomar el control de mi vida cuando yo puedo tomar control de mí mismo. Ahora, si solamente fuera contra nosotros, no había ningún problema. Pero esto lo extendemos hacia otros y terminamos por decirles, usted debe de tratarme, de comportarse conmigo muy bien. Debe de tratarme perfectamente. Y esta carga que ponemos sobre otros, la ponemos porque como lo hemos hablado en claves, si alguna vez han tomado conmigo claves o lo han visto, en claves hablamos acerca de las 4 voces que oímos. En una de ellas es la del alma. Y el alma siempre nos está haciendo tomar cargas y haciendo que otros lleven cargas, hablando sobre el deber. Y entonces eso termina por ser irracional porque pedimos a los demás más de lo que pueden dar. Una disculpa porque ya saben, me pasó como al meme, ¿verdad? Mientras estoy tratando de grabar pasan todos los comerciantes habidos y por haber, y la cosa es que pasaran rápido, pero se tardan en pasar, ¿verdad? Ahí disculpe la interrupción. Listo. Ya creo que se escucha mejor, aunque a lo lejos todavía se oye, pero ya se escucha mejor entre nosotros. Entonces, ponemos cargas sobre el otro que nosotros mismos no podemos llevar, porque así nos tratamos a nosotros, porque nos tratamos con obligaciones y creemos que todo lo que está frente a nuestros ojos es una obligación y creemos entonces que los demás también están obligados a hacer como nosotros esperamos. Es como lo decíamos con esta cuestión de la factura emocional, ¿verdad? Una factura emocional de la que la clase pasada, si ustedes no la han visto, simplemente busquen en mi lista, métanse a mi canal y ahí van a ver la lista, ¿verdad?, de todas las que he subido. El canal se llama Neftali Flores, con acento en la I, y pueden ahí encontrar todas las clases. La clase pasada esta, que es la 5, hablábamos sobre la factura emocional. En esta decíamos que yo le pongo cargas a la gente o cobros que ellos ni siquiera saben que tienen. Y yo pienso que ellos deben de responder de la manera en que yo les di, ¿no? Y entonces hablábamos acerca del ego y la intromisión. Que mi gran ego cree que yo soy mejor que otros y por lo tanto espero que los demás valoren lo que yo soy. De eso se trata esta segunda frase. Usted debe de tratarme y comportarse conmigo muy bien. ¿Qué tanto la persona debería de hacer lo que yo creo? Eso provoca entonces sentimientos de ira y conductas pasivo-agresivas o violentas. ¿Qué es un pasivo-agresivo? Alguien que hace algo por debajo del agua. Quien toma actitudes, toma cuestiones de su vida para mostrar su enojo, pero sin gritar, sin decir una mala palabra,
pero sí con actitudes. Antes le prestaba dinero, hoy ya no lo hago. Entonces terminas por ser irracional en la manera en que te comportas hacia otros. Sin darte cuenta pones cargas en los demás, los sobrecargas. Y a veces te das cuenta que ni tú mismo puedes llevar ese tipo de carga y sin embargo la pones sobre otros. Y por último, las condiciones generales de mi vida tienen que ser muy buenas. Todo lo que esté a mi alrededor tiene que ser cómodo y fácil. Y como tenemos esta forma de pensar, de que las cosas tienen que ser de una cierta forma, yo hoy tendría que haberme levantado y ya me tendrían que haber hablado que la camioneta está y que me van a cobrar la mitad del precio. Camioneta que ya les he contado en otras ocasiones que tengo descompuesta. No, no, las condiciones no se van a poner a mi favor nada más porque yo lo deseo o porque tengo un pensamiento mágico. ¿Sabe qué sucede con los creyentes modernos? Que hemos desarrollado sin darnos cuenta un pensamiento mágico. Hemos malentendido la doctrina de la bendición. Bendición no solamente tiene que ver con lo que hablo, tiene que ver con mi espíritu, con entenderlo desde la convicción de mi corazón que algo está pasando, que algo tiene que ver conmigo o con la persona a la que estoy bendiciendo. Y yo hablo lo que siento en mi corazón, que Dios me está hablando, lo que siento en mi espíritu, lo que creo en mi espíritu que es para esa persona. Yo sé que esa persona Dios la quiere bendecir en esta área, pero no le bendices en algo que Dios no lo quiere bendecir porque a lo mejor no es el tiempo, porque tiempo y ocasión acontecen a cada persona. Pero como tenemos un pensamiento mágico y creemos que por ser creyentes, que porque cumplo con Dios, que porque voy a la iglesia y hago todos los deberes como debiera hacerlos, creo que por eso Dios está obligado a comportarse de una cierta manera. Creo que por eso los demás deben de estar en línea con lo que Dios dice. Y Dios no obliga a nadie, escúcheme. Las situaciones no se van a poner a tu favor nada más porque tú lo pienses o porque mágicamente lo digas. Las situaciones van a cambiar primero porque tú cambies. Y puede ser que algunas situaciones tú tengas que terminar por adaptarte a ellas. Como por ejemplo el COVID-19. Es un ejemplo muy claro. No porque alguien en las redes sociales esté gritándole al COVID que se vaya y que vengan ángeles y se lo lleven, nos van a dejar de recluir en nuestra casa. Y por eso vamos a ser tontos y vamos a ir en contra, ¿no? A menos que Dios te diga, como en alguna ocasión Jesús está con la mujer samaritana. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan lo que es un pensamiento racional. Y él está hablando con una mujer. Culturalmente se decía que él no debía de hablar con una mujer. Y él se queda descansando y empieza a platicar con esta mujer. Y él antes de llegar ahí les dice que para él era necesario pasar por Samaria. Él sabía que estaba esa mujer ahí. Y él fue en contra de lo que se creía en su cultura, porque él tenía una convicción en su espíritu. Y eso es precisamente la manera en que como hijos de Dios debiéramos estarnos moviendo. Hacia donde Dios nos dirige. De una manera en donde permitamos que no sea por un deber, sino por una convicción que hay en mi corazón. Porque Él me convenció. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio, de pecado, justicia y juicio. ¿Qué quiere decir que nos convence? Quiere decir que nos llena de convicción. Quiere decir que nos hace ver su realidad y entonces tú te convences de ello. Pero Él no te manipula. Déjenme decirles una noticia. Si usted está llevando a cabo las cosas por obligación, usted está siendo guiado por la carne. Pero si usted está haciendo las cosas por convicción, usted está siendo guiado por su espíritu. En Romanos 12, 1 y 2 nos enseña precisamente este versículo. Y nos dice: os ruego por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Entonces, a través de este versículo estamos entendiendo que debe de haber un cambio de mentalidad, que debemos hacer una transformación en la manera en que pensamos, que lo que pensamos tal vez no esté tan acorde a lo que es la realidad y que tal vez lo que pensamos está trayendo una carga sobre nosotros que no podemos sobrellevar.
Ahora, la única manera de sentirse pleno, de sentirse feliz en el reino de los cielos, es permitiendo que Dios cambie nuestro razonamiento, la manera en que vemos las cosas. Que dejemos de pensar a nuestra manera y empecemos a pensar de una manera libre, porque así piensa Dios. Ustedes ven a Jesús y como lo dice el autor de La Cabaña, y tiene mucha razón, si Jesús hoy viniera y se presentara en una teofanía, como se le conoce en la Biblia, o sea, en una forma humana, esa es la parte más sencilla de explicarlo, en una forma humana Jesús viniera y se presentara una vez más como en los tiempos de los fariseos, tal vez los cristianos no lo reconoceríamos. Porque nuestra religión, nuestra manera de ver las cosas, está muy contraria a lo que Dios dice en su palabra. Ustedes ven a un Jesús libre, a un Jesús comiendo y bebiendo con gente que tal vez no era la adecuada para su tiempo, platicando con una mujer cuando no estaba permitido para un hombre, yendo hasta Garadena, un lugar que no era de los judíos, yendo a Samaria específicamente, en donde los judíos odiaban a los samaritanos. Y ustedes pueden ver a través de todas estas situaciones cómo Jesús rompió paradigmas, cómo rompió maneras de pensamiento de su tiempo. Nosotros no podemos hacer menos, nos tenemos que dar la oportunidad. No nos tenemos que, podemos darnos más bien, ¿verdad? Porque hay que hablar de esta manera. Podemos darnos la oportunidad de vivir de una manera diferente, de ver las cosas de una manera distinta, no de acuerdo a lo que hasta hoy hemos creído. Nuestro sistema de creencias tal vez ha sido un estorbo para lo que Dios quisiera hacer en nosotros. Y es a través de estas clases que yo trato de proponer algo diferente y ayudarle a usted que me está escuchando a desatorarse de la manera en que ha vivido hasta hoy. Por supuesto, no está usted obligado. Yo sé que le caigo bien. Algunos que puedan estar viendo este video les caigo bien, pero puede que no congenien con la manera en que yo pienso. Puede ser que la manera en que yo estoy exponiendo las cosas no sea como tú esperas. Sé que para un psicólogo a mí me falta conocimiento y sé que para un cristiano me sobra un conocimiento humano. ¿Y en dónde encuentro el equilibrio? Pues en ser lo que yo soy, en expresar lo que yo soy. Y si esto le puede ser útil a una o dos personas, o a 10, o a 20, o a 1000, pues qué bendición. Ahora, quiero que entendamos cómo es que funcionan los pensamientos irracionales, cómo es que funciona el tengo que y el debo de. Por ejemplo, alguien puede pensar irracionalmente, soy un tonto. Cometí un error, tomé malas decisiones, estoy estudiando tal vez, yo actualmente estoy estudiando en línea y a veces me cuesta trabajo entender algunas cosas. Yo puedo estarme diciendo, soy un tonto. Pero ¿qué es en realidad lo que pasa? ¿Cuál es el pensamiento racional? ¿Qué es lo que realmente sucede? ¿Cómo funciona el pensamiento racional e irracional? Fíjense. Nos dice precisamente Albert Ellis, quien nos habla sobre esta área conductual, emotivo-conductual, nos dice que los pensamientos, la razón, lo cognitivo, que es la parte del hipotálamo, hace una transformación en la parte emocional, que es la parte de la amígdala. Fíjense, en el cerebro, que hoy en día en nuestro cristianismo moderno podríamos decir, en vez del corazón podríamos decir en la amígdala. La amígdala es quien expresa las emociones. Entonces, yo tengo un pensamiento irracional que tiene que ver con mi hipotálamo, que es el que toma las decisiones. Y yo decidí pensar que soy un tonto, para poner el ejemplo de la primera frase que les proponía hace un momento. Entonces yo pienso que soy un tonto y me puse de acuerdo con mi emoción. Y entonces cada vez, mi amígdala, cada vez que yo digo soy un tonto y lo creo, como ya estoy de acuerdo con mi pensamiento, con lo que yo ya grabé en mi mente, en mi cerebro, y entonces reacciono con una emoción de que me siento triste porque no voy a poder con esto que me están poniendo por delante. ¿Por qué? Porque mis emociones están reaccionando a mi razón.
Por eso, si yo quiero tratar con mis emociones, tengo que tratar con mi razón. Porque las emociones no son el problema, lo hemos dicho hasta el cansancio en este taller. Las emociones son mensajeros y lo que está sucediendo está en mi razón. Y por eso les ponía el ejemplo de Romanos 12, 1 y 2, porque debe de haber un cambio en el razonamiento. Entonces, si tú piensas soy un tonto, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Para ponerlo más bíblico, ¿verdad? La Biblia dice que, que somos nuevas criaturas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Otra manera de decir este versículo sería, lo que ahora soy es nueva criatura por gracias a Jesús y a lo que Él hizo por mí. Sí, pero entonces yo no soy un tonto. Yo tomé decisiones tontas, pero eso no me define como un tonto. Puedo tomar decisiones diferentes. Y entonces mi comportamiento fue el que fue tonto, no yo. No es mi identidad. Entonces yo soy lo que Dios dice que soy. Y dice Dios que yo soy su hijo. Y Dios no crea hijos tontos. Puede suceder que algunos de sus hijos puedan tener algún déficit, algún cromosoma que les sobre o les falte, ¿verdad? Según sea el caso. Puede haber lo que llamamos un retraso cognitivo, pero eso no quiere decir que la persona sea tonta. Seguramente esa persona tiene inteligencia en diferentes áreas. Ya hemos hablado acerca de las diferentes inteligencias, ¿verdad? De la teoría de las inteligencias. Yo, por ejemplo, tengo por ahí una conocida, Ana Karen, que quiero mucho. Es una jovencita que tiene síndrome de Down. Como ustedes saben, les sobra un cromosoma a ellas. Y cualquiera pudiese decir que es una tonta, pero no tienen razón. Porque cuando yo hablo con ella, yo escucho razones muy buenas. Y ella es muy avispada en la búsqueda de Dios, más que muchos cristianos que conozco. Y emocionalmente es muy inteligente. Ella siempre llega abrazando a la gente, ella siempre llega besándote. Si no te ha visto de tiempo, no importa que haya dejado de verte años, ella vuelve a abrazarte como si te hubiera visto ayer. Entonces, ¿dónde está lo tonta? Tiene algunas situaciones en su vida que le cuesta más trabajo comprender. Cognitivamente tal vez le es difícil comprender algunas cosas que a una persona que no le sobra este cromosoma. Pero eso no quiere decir que no tenga un tipo de inteligencia. Entendemos con esto que la identidad no tiene que ver con lo que hacemos. Lo que hacemos está más determinado por lo que pienso. Y quiere decir que si yo puedo cambiar lo que pienso, yo puedo cambiar lo que hago. La Biblia nos lo enseña. Precisamente Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no sigas haciendo lo que hasta ahora se ha estado haciendo, sino que transformes por medio de la renovación de tu mente, para que puedas comprobar que Dios es bueno, lo que Dios te pide es agradable y es perfecto. Parafraseado, por supuesto, estoy usando un parafraseo. Nos dicen los pensamientos irracionales, todo sale siempre mal. ¿Será que todo sale siempre mal? O a veces algunas cosas, puede ser que frecuentemente las cosas salen mal, pero no siempre. Es como les he comentado sobre mi camioneta, cómo está descompuesta actualmente en el mecánico. Y la verdad que sí tuvo varios arreglitos antes de que la metiera. Y ha estado dando problemas. Pero yo pudiese decir, la camioneta siempre se descompone, pero no siempre está descompuesta. Nos ha ayudado bastante. Nos fuimos hasta Marabatío y hemos ido y venido. Yo he ido y venido a los lugares a donde Dios me ha mandado a predicar, que he podido irme en carro y me ha sido de bendición. Entonces no siempre está descompuesta. Se descompuso y fue grave la descompostura, pero se puede arreglar. ¿Se fijan entonces cómo este pensamiento racional te lleva hasta poder tomar salidas más racionales, más sencillas, más simples, que estarse complicando la vida? Les comento aquí, como ustedes saben, yo soy muy testimonial, hablo mucho de mí. En estos días pasados, hace como 4 días, yo viví unos días de mucha ansiedad. No podía dormir, ya tenía una semana, 4 días antes, 4 días anteriores, una semana más o menos que no estaba durmiendo bien.
y por lo tanto andaba irascible, ¿verdad? En el día andaba muy irritado y cualquier cosa me molestaba y estaba irritable. Me sentía muy cargado y no sabía qué tenía. Cuando me metí a orar, cuando me metí en la presencia de Dios, empecé a alabar a Dios y la manera en que yo me meto en la presencia de Dios alabando, tú tendrás tu propia manera, y estaba alabando y hasta cerré mis ojos para acordarme. Y mientras estaba alabando, adorando a Dios, empecé a ser más racional, empecé a entrar en la razón de lo que Dios dice. Y luego Dios me reveló y me hizo sentir que lo que yo tenía en realidad es que me sentía frustrado por causa de la camioneta. Y que mi frustración tenía una raíz, fíjense, bien sencilla. Yo estaba creyendo que yo era culpable de lo que sucedía con la camioneta. Aunado a eso, hubo personas que lo comentaron y yo se los creí. Y yo me creí esa mentira. Porque yo lo creía y por eso se los creía a ellos. No tanto ellos no saben lo que afectaron, ¿verdad? Y no tienen por qué sentirse mal. Pero yo sí llegué a creerlo. Y sin darme cuenta, ese pensamiento irracional estaba destruyéndome. Diciendo, ves, porque no fuiste a tiempo por la camioneta, debiste haber sido responsable, mira lo que ha pasado, mira todas las consecuencias, cómo el mecánico no te contesta ya. Y empecé a una cosa tras otra hasta que me di cuenta que todo eso era más que una serie de tonterías que me estaban destruyendo. Y tuve que tomar una decisión. Y la verdad que hace 2 días o 3, no recuerdo cuándo, pero me tuve que dormir una gran parte del día porque no había dormido bien. Y hoy me siento pues mucho más relajado. Sí, este tipo de clases en vivo que doy y luego después tenerlas que grabar, más que tenerlas, quiero grabarlas para que ustedes las tengan, me lleva trabajo, pero gracias a Dios, pues no tendré nada que hacer en el día. Y gracias a Dios que ustedes están escuchando lo que a quien le esté siendo de bendición. Y como se los digo, si a 3 personas les de bendición, si a una persona les de bendición, con eso yo tengo suficiente para seguir esforzándome en esto. Otro de los pensamientos irracionales es, debería de haberlo hecho mejor. Preferiría haber, en realidad, ¿deberías haberlo hecho mejor? Como lo que les decía de la camioneta, por eso les conté ese testimonio. Yo debería haber cambiado algunas cosas. Sí, posiblemente lo pude haber hecho mejor, pero ya no sucedió. Lo que pasó, pasó. Hice lo que pude, lo que mis pensamientos, lo que mi razón, lo que mi conocimiento me daba para ese momento. Seguramente de esto voy a aprender. Y como me lo dijo Dios cuando se descompuso la camioneta, ahorita me estoy acordando, no me acordaba, y Él me dijo, te estoy dando esta camioneta porque cuando te dé la del año vas a saberla cuidar. ¡Wow! Entonces, adelante, yo quiero aprender. Tengo mucho que aprender, igual que usted, en cada área de mi vida. Tal vez a mí me llegó tarde lo de aprender acerca de los carros, porque aprendí a manejar muy grande, ya tenía yo como 30 años cuando aprendí. Y está bien, no importa, porque nunca es tarde para aprender. Algo que se nos pierde de vista es que somos eternos, mis amados, mis oyentes amados. Somos eternos y lo que estamos aprendiendo no tiene que ver tanto con lo que vivimos en la actualidad. Tal vez usted dirá, pero en el cielo usted va a manejar. No, pero todo lo que he aprendido en cuanto a mi actitud, en cuanto a tener una actitud humilde frente a lo que otros me dicen, en cuanto a tener una actitud de constante cambio, de constante transformación, eso es invaluable y es eterno. Y cuando llegue al cielo seguiré aprendiendo y no importa, porque qué hermoso es aprender, qué hermoso es que la vida te enseñe todos los días. Bueno, quiero cerrar como todos los días estamos teniendo una tarea, más que una tarea, quiero que lo vean como un ejercicio, como una manera de poder entrar en reflexión y poder entender lo que la clase se dijo, ¿verdad? Espero les haya quedado clara y no con tanto rollo les haya mareado. Lo que vamos a llenar el día de hoy, se los muestro solamente así, aunque al rato les mando junto con esto, es estos cuadros. Tengo como 16 preguntas y entonces, ¿cómo va a funcionar? Vas a llenar cada uno de estos recuadros que ustedes ven aquí ustedes ven, son un pensamiento irracional. Tú vas a leerlos todos y vas a circular los que crees que tienen que ver contigo. Y después vas a poner por
¿qué refutación? O sea, ¿cómo podrías ir en contra de ese pensamiento? ¿Cómo lo refutarías? Cada una de esas creencias irracionales con una pregunta. Yo voy a ponerles un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, el pensamiento irracional nos dice, ¿debo hacerlo bien o muy bien? Todo lo que haga debo hacerlo bien o muy bien. Y entonces la refutación sería, ¿por qué debo hacerlo bien? ¿Quién me obliga? ¿A quién le quedo mal si no lo hago bien? ¿Cuáles son las consecuencias realmente? ¿Será que más bien es algo irracional que yo me estoy imponiendo? Y la creencia racional sería, preferiría hacerlo muy bien, pero no tengo que hacerlo necesariamente. Al estarlo llenando esto en la clase en vivo, algunos daban las respuestas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en la de debo ser aceptado por gente a la que considero importante. Alguien me decía, ¿por qué tendría que ser aceptado? La gente no está obligada a aceptarme, ¿no? Me decía como pensamiento racional. Lo que los demás hagan con su aceptación hacia mí es cuestión de él y no de mí. Y eso tiene mucha razón. Me gustó esa aseveración de esta persona, ¿no? Es importante entonces que a este ejercicio lo llenen muy a conciencia para que puedan darse cuenta que tantos pensamientos racionales o irracionales hay en su mente. Si tienen alguna pregunta sobre este ejercicio, no duden en preguntarme por medio del WhatsApp o por medio del Facebook, donde les llegue esta información, y con mucho gusto yo se los responderé. Estoy para servirles y muchas gracias por estar en esta clase. Les amo profundamente. Por favor, no se pierdan la clase de mañana. Y quiero cerrar con algunas preguntas para que usted se las haga en casa. Al estar llenando estos cuadros, al estar llenando estas tablas comparativas, ¿de qué te diste cuenta? ¿Qué es lo que pudiste notar en cuanto a tus pensamientos? ¿Qué tantos pensamientos irracionales es el que son los que tienes? Y de ellos, ¿cuál es el pensamiento irracional que mayormente sobresale? ¿Te diste cuenta de algún tengo que o debo de que no esté dentro de la lista? Añádelo para que te puedas trabajar en él. Esto es cuestión de acostumbrarse. Es como cuando la computadora la reprogramas y haces una decodificación, se le llama así. La codificación quiere decir metes una serie de códigos para que la computadora reaccione de cierta manera, pero de repente hay que decodificarla y eso lleva tiempo, ¿verdad? Es un proceso. Nosotros como seres humanos tenemos una cuestión, tenemos una memoria, y la memoria nos va a llevar a hacer las cosas de la misma manera. Yo soy quiropráctico, soy quiromasajista específicamente, pero le explico rápidamente. Una de las cosas que gente se frustra cuando viene con un quiromasajista, con un quiropráctico, es creer que con una sola sesión tienen para toda su vida. Pero resulta que el músculo y los huesos tienen memoria. ¿Qué quiere decir? Tú los acomodas de donde estaban fuera del lugar y como tiene memoria va a tender a volverse al lugar anterior. Por eso llevamos varias terapias. Para que la persona termine por acostumbrarse su músculo, su nervio, su tendón, el hueso al lugar donde debe estar correctamente. Aunque al principio te va a doler, ¿verdad? Cuando te dicen, arregle su postura, acomódese bien. Al principio te va a doler, te vas a sentir raro, porque yo me veo mucho más alto así, ¿verdad? Ahorita me estaba mal acomodado, mala postura, por cierto. Entonces estás en buena postura y cuesta trabajo acostumbrarte porque has estado toda la vida en una postura mala. ¿De qué se trata todo este choro que les acabo de aventar? Lo que quiero que entendamos es que los cambios van a ser paulatinos y que tal vez vas a volver a tus viejas costumbres. Pero por eso es importante apuntar, para que en una libreta, en un diario de emociones, tú puedas ir viendo qué emoción ya trataste, por qué es que tienes esa emoción, porque todo se trata en la razón, acuérdense. La emoción se trata en la razón, en lo que pienso. Ahora, ¿lograste encontrar creencias racionales eficaces que rompan, que vayan en contra de ese pensamiento irracional? Sí, cuéntamelo, por favor. Y muchas gracias. Les amo y nos vemos en una próxima entrega. Estén al pendiente, por favor, de estas grabaciones de YouTube y les agradezco estar siguiendo estas clases. Hasta luego, cuídense.